Bueno, muy buenos días. En primer lugar, como siempre, quiero agradecer la invitación que en este caso nos han extendido tanto la asociación como la federación como la bolsa para participar en este foro, que para nosotros es de tremenda importancia, no solamente por el tema que vamos a tratar, sino por la honrosa compañía que tenemos hoy de nuestros visitantes internacionales y la oportunidad de discutir un poco, no tanto ya los aspectos quizá puramente locales de nuestro mercado de capitales, sino también cómo encajan ellos en los esfuerzos que estamos haciendo en la región. Si vamos en la dirección correcta, yo esperaría que después de haber visto la presentación que acabamos de ver, la respuesta es sí, y tenemos mucho trabajo que hacer, lo cual es muy útil en términos de las noticias de nuestras perspectivas de empleo, por lo menos. Y voy a tratar de concentrarme un poco en la presentación que hice, sobre todo para no sucumbir a la tentación de abrir todos los temas que la doctora Rojas presentó hace un minuto, porque evidentemente es una gran tentación mirar en qué cosas hemos ido avanzando en la dirección correcta, en qué cosas todavía tenemos una tarea muy extensa por hacer, y en qué cosas lastimosamente creo que el campo de acción todavía sigue siendo limitado y hay que esforzarnos más. Yo creería que partiendo de las presentaciones que al menos yo he escuchado esta mañana, hay tres tipos de tareas que debemos hacer para competir. Para competir en el sentido de ser un mercado elegible, un poco en la línea de la presentación previa. Y en ese sentido hay una tarea macroeconómica, y creo que esa tarea era la primera que había que hacer, y creo que en eso hemos hecho un enorme esfuerzo en los países de la región, y cada día yo creo que los resultados lo que muestran es una consolidación, sobre todo en mi opinión, de las lecciones que aprendimos en las últimas crisis. La mayoría de los países coincidimos, no sé si por fortuna o no, de tenerlas a finales de la década de los 90. Y yo creo que buena parte de las lecciones que aprendimos en la región y que definitivamente aprendimos en Colombia, derivan en la segunda tarea, que es la tarea macroprudencial, que quizá es la manera en que hoy en día el mundo se ha dado a llamar unos ciertos tipos de instrumentos, de oficios, de análisis que teníamos que hacer, y que por lo menos en mi comprensión, porque además es un término que es de difícil definición quizá, o para el que existen muchas, entabla el análisis de qué tenemos que hacer a lo largo de los ciclos para suavizar el impacto que este nos puede generar, y también en el caso más financiero, qué tipo de análisis tenemos que hacer para evitar situaciones de riesgo sistémico o mitigar dicho riesgo. Y creo que en la tarea macroprudencial hemos avanzado mucho. En efecto, me alegra a mí oír que además hoy en día es reconocido que en efecto en Latinoamérica la creatividad, que en muchos casos no se nos endilga con un juicio de valor positivo, en este caso sí lo es, porque hemos sido, yo creo que bastante creativos en el tipo de instrumentos que se han creado precisamente para mitigar los efectos del ciclo y para entender cuáles son las relaciones sistémicas que existen y cómo mitigar los riesgos que se pueden generar de ellas. Y finalmente está la tarea micro, que en muchos casos habla de regulación, en otros casos también de capacidad institucional, de trabas burocráticas, y pues ya vimos que en algunos aspectos estamos moviéndonos en la dirección correcta, en algunos aspectos ya tenemos resultados que mostrar y en algunos aspectos todavía tenemos un largo trabajo por hacer. Y de esa es de la que me voy a encargar yo hoy, o quizá no solamente por la especialidad de la tarea que se hace en el viceministerio, sino sobre todo porque de la tarea macro, pues les hablará el ministro esta tarde y no lo puedo dejar yo sin tema. Entonces, entrando un poco a lo que hemos venido haciendo en términos de regulación financiera, y quizá para ponerlo en el contexto de lo que yo creo ha sido el esfuerzo de las autoridades en la región, y del esfuerzo que tenemos que seguir haciendo los reguladores y los supervisores por comprender nuestro rol dentro de el desarrollo sostenible del mercado de capitales, como una responsabilidad principal dentro de las tareas que tenemos. Es decir, la palabra sostenibilidad sigue siendo, y pues lo veíamos ahora también en cuanto al tipo de flujos de capitales que queremos atraer, pero es una palabra supremamente importante, pero tiene que ir de la mano de una palabra previa, que es la de desarrollo.
porque podríamos llegar al extremo de llevar la carga regulatoria o el sesgo regulatorio a un mundo en el que tengamos cosas muy tranquilas porque ninguna está pasando, por llamarlo de alguna manera. Y quizá lo que estamos tratando de hacer hoy es de contarles la historia de lo que estamos haciendo en Colombia, a la luz un poco de este esfuerzo por hacernos más elegibles, de hacernos más competitivos, de acercarnos a estándares internacionales y de hacerlo con estándares que nos parezcan, hagan de este mercado un mercado sostenible y que nos permita atraer a esos capitales de forma estable en el tiempo. Y obviamente con aquella gradualidad que tenemos que mantener en tanto logramos que esas capacidades institucionales sean las adecuadas, porque pues evidentemente es un esfuerzo enorme, muchas veces el cambio del status quo pues no es fácil. Dentro de la agenda vamos a contarle un poco qué es lo que ya hemos hecho, hacia dónde vamos y en qué estamos trabajando, pero más que por el detalle de las normas, un poco por la idea de lo que creemos que es importante hacer en la región, una región que se está integrando cada vez más y donde por lo tanto, tanto los reguladores como los supervisores están llamados a tener un diálogo cada vez más cercano. Digo yo por la experiencia propia de Colombia, que los supervisores de la región, la Superintendencia Financiera ha hecho un trabajo enorme por apoyar la iniciativa del MILA y creo que hoy en día se ven los frutos de acompañar iniciativas privadas en las que creemos que existe valor y en las que nuestro rol es precisamente apoyar para que ellas sean exitosas. Rápidamente, ¿cómo planteamos nosotros en el gobierno la agenda de desarrollo? La dividimos en dos, en el mercado financiero obviamente la dividimos en dos, la agenda de inclusión financiera, que va sesgada un poco más hacia llegar con servicios financieros formales a más y más colombianos, en particular a la población más vulnerable, con la creencia firme de que la formalización es un elemento esencial del crecimiento y de la distribución del ingreso y de la capacidad que tenemos de tener una sociedad más incluyente. Y por otro lado, el desarrollo del mercado de capitales, que en última instancia también es un elemento de la inclusión financiera, porque precisamente lo que estamos tratando es de incluir nuevos agentes, en algunos casos por el lado de la oferta, es decir, de lograr que una mayor parte de la capacidad productiva del país obtenga su fuente de financiación en este mercado, y también por parte del ahorro, es decir, que cada vez más logremos que el ahorro colombiano tenga una participación en esa financiación de la actividad productiva y por lo tanto de sus retornos. Y dentro del mercado de capitales siempre hemos enunciado que hay unos esfuerzos paralelos de los cuales no solamente somos responsables en el gobierno, pero que tenemos que acompañar, particularmente en el régimen cambiario. La autoridad responsable es el Banco de la República, pero pues evidentemente debe haber un trabajo conjunto entre las autoridades para que dicha regulación también acompañe el desarrollo del mercado. El régimen tributario, que sí es competente, pues la regulación y la reglamentación es competencia del gobierno, el estatuto obviamente pues una discusión que se lleva al Poder Legislativo, y la estructura contable, que hoy en día ya es una facultad del gobierno, dado que tenemos una ley que nos dice que tenemos que ir hacia estándares internacionales. Muy rápidamente las cosas que hemos hecho este año: nosotros tratamos de plantear dentro de un marco conceptual todas las tareas que realizamos. Hemos tratado de determinar en tres funciones el rol del mercado de capitales en la economía, fundamentalmente como un sitio en el que se debe dar una oferta de recursos para el sector productivo, y aquí básicamente nuestro esfuerzo está encaminado a que esa oferta de recursos vaya al sector productivo colombiano, y el sector productivo colombiano tiene unas empresas muy grandes, ya con unas historias muy largas, con unos gobiernos corporativos muy sofisticados que hoy en día participan no solamente en nuestro mercado local, sino muchas de ellas en los mercados externos, sino para el resto de las empresas en las cuales no necesariamente tenemos esos niveles de sofisticación, y precisamente tenemos que buscar instrumentos que puedan brindarle la financiación a este tipo de estructuras productivas. Y por lo tanto, pues esa es una parte importante del trabajo que estamos haciendo y ya les contaré. Aquí hemos hecho algunas reformas a lo largo del año, particularmente en la parte
de la financiación que corresponde al patrimonio, al equity. Y ya les contaremos que la reforma en la que estamos trabajando corresponde a la otra parte, es decir, a los instrumentos de deuda o renta fija. En la parte de demanda de recursos, es decir, lograr que que más ahorro de los colombianos pueda tener esa participación en los retornos, entre otras cosas, en la financiación del PIB precisamente, pues es un esfuerzo sustancial y el primero en el que nos embarcamos, que es básicamente la reforma de vehículos de ahorro colectivo en Colombia, en la que todavía estamos trabajando y ya les hablaré de ella, pero en este punto ya hemos sacado algunas reformas normativas también buscando que haya mayores oportunidades para los inversionistas colombianos. El año pasado se hicieron varios esfuerzos en términos del mercado integrado regional, este año hemos ido moviéndonos con otros instrumentos y en la tarea de gestión de riesgos, que es una responsabilidad fundamental del mercado de capitales, pues también hemos hecho varias reformas para mejorar la manera en que esos riesgos se gestionan en la economía. Viendo un poco la lista que más temprano hacía el señor Fernández, veía yo que ya en los puntos más micro estaba mencionado explícitamente que no haya obstáculos para los préstamos de valores, security lending, repos simultáneas, como queramos llamarlo, hay una sinfín de instrumentos dentro de esa categoría. Este es un esfuerzo en el que nosotros hemos trabajado muchísimo, creo que todavía tenemos puntos por identificar en el diagnóstico de por qué no logramos tener un mercado eficiente de préstamo de valores en Colombia. Vemos en la región algunos casos más adelantados, etcétera, pero creo que ese es un esfuerzo en el que tenemos que seguir trabajando. Y en términos de gestión de riesgos, las otras reformas en las que nos hemos embarcado y que típicamente no incluimos dentro del programa de desarrollo, sino dentro de nuestro pilar prudencial, son las reformas a los regímenes de solvencia de algunos de los agentes del mercado. Las que ya han sido expedidas en particular fueron las de las administradoras de fondos de pensiones para sus negocios de pensiones obligatorias, y esto también es una reforma que estamos haciendo para competir. Normalmente cuando hablamos de reformas prudenciales, todo el mundo piensa que estamos apretando, y en muchos casos lo que nos compete hacer es precisar el riesgo que queremos mitigar, y en el caso de los regímenes de solvencia de los administradores de portafolio, venimos con unas reglas que no necesariamente están mitigando los riesgos en los agentes que los tienen que asumir, y en esa medida hicimos una reforma arrancamos con pensiones obligatorias, ya les contaremos las demás que tenemos en el camino, y creemos que esto también permite que, por ejemplo, más agentes vengan a participar dentro del mercado colombiano, y eso yo creo que siempre son buenas noticias, porque hay conocimiento nuevo de ideas nuevas que vienen a permear no solo nuestro mercado, sino la región. Hoy en día contamos con una participación creciente de empresas y entidades y profesionales de otros países. Chile, por ejemplo, digamos con una presencia muy notoria que nosotros además aplaudimos. Ahora, ¿cuáles son las reformas en las que estamos trabajando? Y también yo felizmente noto que van en la dirección de las cosas en las que se han mencionado en la mañana. El régimen de inversión extranjera. En el régimen de inversión extranjera hicimos una primera reforma para tratar de, aquí ya no estamos hablando de la decisión pura macro, el grado de apertura de la cuenta de capitales como tal, pero sí de las trabas burocráticas que existen para que dicha inversión llegue, de los activos en los cuales se puede invertir, etcétera. Se hizo una primera reforma a finales del 2010 ya, y estamos precisamente trabajando en pulir, porque la otra realidad de los reguladores financieros es que nosotros damos un paso adelante solamente para encontrarnos que entonces ahora tenemos que dar 8 más, porque se abren muchos más frentes de imprecisiones o dificultades que tenemos que resolver para que en efecto las cosas puedan acabar funcionando como estaba previsto. En ese decreto también estamos trabajando, entre otras cosas, para afinar la figura que existe en Colombia, hoy en día se llama de administrador local, y queremos pues hacerla igual a lo que encontramos en otras partes del mundo, que es el de custodio local, con las responsabilidades y estándares que él deba tener, más algunas otras perfeccionamientos de cosas que en el camino nos encontramos, con las cuales nuestra primera reforma a la postre resultó que no nos estaba dando resultado.
sistemas de negociación, también alivianando la forma en que se pueden estructurar estos sistemas para mejorar la capacidad de construcción de infraestructura en el mercado local. Y finalmente, la reforma de fondos de inversión colectiva, que ha sido el gran esfuerzo en el que nos embarcamos desde el año pasado. Llevamos ya un año trabajando de la mano de la industria local, fundamentalmente con la ambición de lograr un sistema de ahorro colectivo más fuerte, creyendo que es quizá el elemento o el instrumento más importante para llegarle a la mayoría de los colombianos, en los cuales quizá no exista tampoco el conocimiento y la experticia suficiente para tener una estrategia de inversión que no venga acompañada de un deber de asesoría provisto por un agente profesional. Y, como mencionaba hace un segundo, también estamos haciendo reformas en los regímenes de solvencia. Leía yo ahorita más temprano que el señor superintendente también habló de esto y entonces el titular decía que los íbamos a apretar. Los vamos a apretar donde creemos que está el riesgo, los vamos a desapretar donde creemos que no está el riesgo, que es finalmente la función que tenemos en conjunto, tanto el regulador como el supervisor, pero la idea sí es tener un régimen de solvencia más acorde con lo que el mercado necesita, y en muchos de los casos estamos hablando de quitar cargas en cierto tipo de actividades donde en realidad estábamos asignando una carga de capital, digamos, no de manera precisa. Y voy muy rápidamente a los pilares más importantes de la reforma de los vehículos de ahorro colectivo, donde precisamente estamos tratando de alcanzar a la región. En muchos casos hay unas experiencias muy positivas en el régimen chileno, hay cosas muy creativas en el régimen brasilero, y precisamente lo que estamos tratando es de lograr que nosotros también tengamos esa dinámica, no solamente para las inversiones locales, sino además ojalá para que haya participación dentro de la región y movilidad de las experticias, gestores que puedan trabajar en diferentes puntos de la región y que eso nos permita una mayor movilidad de las innovaciones. Estos decretos, que son un paquete de reformas, incluyen la introducción de un custodio independiente que hoy en día no existe en Colombia. Esto ha sido una tarea muy larga porque creemos que, a pesar de que es probable que visto individualmente incremente los costos de la industria, pues también veíamos en la presentación de esta mañana que la protección de los activos de los inversionistas es un elemento fundamental para atraer capital sostenible, y por lo tanto hay ciertos estándares en los que nosotros no podemos ceder, y entre otras cosas pues eso no es solamente por el interés del regulador, sino por el interés de la competitividad de la industria, que hoy en día está, que pena la redundancia, compitiendo con unos agentes que están en todo el mundo y que tienen unos estándares a los que nosotros tenemos que ir acompañándolos para que les puedan dar cumplimiento. Lo mismo, estamos introduciendo la posibilidad de que en todos los vehículos de ahorro haya un gestor profesional, y por lo tanto estamos reduciendo las barreras de entrada para esa licencia particular, de forma tal que este tipo de actividad pueda darse, digamos, con mayor agilidad, y modificando algunos decretos de corresponsalía y de uso de red para mejorar los canales de distribución, que también vemos es un elemento que es fundamental, porque pues si no estaríamos, digamos, enriqueciendo una industria que no está pudiendo llegar a sus clientes de manera ágil y eficiente. Estamos creando, de la misma forma que hay también en la región y en otros países, la posibilidad de tener familias de fondos para agilizar los procesos de autorización en los casos en los que sea evidente, digámoslo así, que el riesgo es homogéneo y por lo tanto que el supervisor puede proceder a dichos procesos de autorización simplificada. Aquí está el tipo de familias que se podrán crear, básicamente aquellos que son 100% en valores inscritos en los registros o en el sistema de cotización de valores del extranjero, y siempre y cuando no tengamos apalancamiento, que obviamente tiene un elemento de riesgo adicional que hay que analizar, aquellos del mercado monetario y aquellos del mercado bursátil. Aquí tenemos que, además, en la primera versión que hemos discutido con la industria habíamos hablado también de los fondos inmobiliarios, pero tenemos posiciones encontradas dentro de la industria. Algunos nos dicen que no y otros nos dicen que sí, entonces nosotros estamos en la mitad del análisis de ver
dentro del diseño de mercado que quisiéramos, qué es lo más inteligente en este punto del desarrollo del mercado, que no necesariamente puede ser cierto en el futuro, y siempre y cuando tengamos un administrador sin sanciones, porque si ya tenemos algún elemento de sancionatorio en el camino, pues el proceso de autorización simplificada no aplicaría. De nuevo, repito, estamos creando este custodio de valores independientes. Hemos tenido una discusión en el mercado local muy amplia sobre si debemos permitir o no la vinculación, o que sean vinculados la sociedad administradora y el custodio, y creemos que probablemente por ahora vamos a ir en solamente dar el primer paso, que es exigir que tengamos un custodio independiente con unos estándares que el supervisor pueda exigir. Estamos haciendo una reforma importante en términos de apalancamiento para crear, pues digamos, es una dimensión adicional de riesgo que debe tener una definición, unos límites y el tipo de operaciones que permiten que esas carteras se apalanquen, esos fondos se apalanquen, y algunas previsiones para que ese riesgo se administre de manera adecuada, fundamentalmente su adecuada revelación y límites para manejar el riesgo sistémico que esto implica. En canales de distribución también estamos permitiendo que haya mucho más movilidad, llamémoslo así, dentro de las industrias para aprovechar las economías de escala de aquellos agentes que tienen en el mercado precisamente redes de distribución ya construidas, con un especial énfasis o con muchísimo cuidado en cuanto a cómo y dónde se debe ofrecer la asesoría a nuestros clientes. Y esto es una cosa que discutimos con las autoridades de toda la región, porque es un reto para todos nosotros, dónde nos situamos en el balance que debe haber entre una distribución más ágil y no restarle la protección sobre todo a nuestros clientes más pequeños, a los clientes inversionistas que no tienen la pericia para entender siempre productos sofisticados de alto nivel de complejidad. Para poder pasar a este mundo en el que también generamos, hacia donde estamos tratando de ir en Colombia, quizá siguiendo un poco el modelo chileno, es que se permita una mayor especialización y que por lo tanto la distribución se pueda hacer por agentes especializados. Tenemos que crear una cuenta ómnibus, que curiosamente era un elemento que el mercado colombiano no tenía, y creemos que eso también nos va a permitir mejorar nuestros niveles de competitividad en términos internacionales, con características pues básicamente estándares sobre qué implica una cuenta ómnibus. Estamos haciendo una reforma también a los fondos inmobiliarios. Es importante decir que dado que no hemos tocado normas tributarias, el elemento más importante de este tipo de fondos pues aún no está presente. Esto es solamente la reforma en términos financieros, que es de lo que vengo a hablar hoy, no de temas tributarios. Custodia de valores ya lo mencioné. Hubo una discusión también grande sobre cuáles debían ser las responsabilidades de este custodio. La evidencia internacional es mixta, en el sentido en que la raya, digámoslo así, de hasta dónde va la actividad de custodio, hasta dónde van los depósitos, etcétera, es diferente según los países. Y finalmente pues hemos tenido una discusión bastante nutrida con la industria. Les agradecemos además por todo el tiempo que le han dedicado a que pues esto salga bien. Y ya creo que a este punto tenemos una lista y conjunto de estándares más o menos discutidos. Y finalmente, como les mencionaba, pues estamos creando o estamos adecuando el capital mínimo de las sociedades administradoras de inversión, que son el vehículo local que se generó, digamos, para manejar precisamente, para quien quisiera solamente hacer esta gestión de portafolio. Estamos disminuyendo las barreras de entrada de forma tal que esa sea la puerta a través de la cual puedan entrar quien solo quiera ser gestor y no quiera tener toda la infraestructura que implica el resto de la administración, pero sí tenga el know-how de la administración pura de activos tradicionales o no tradicionales, según sea el caso. Y hacia adelante, o bueno, ya ni tan adelante, en este momento la agenda de trabajo está concentrada en el mercado de renta fija, llamémoslo secundario, intermedio, privado, o las denominaciones que existan, para tratar de construir un mercado, voy a usar el término yo, intermedio, donde empresas que no tienen los estándares necesarios para acudir al mercado público de valores puedan venir a encontrar instrumentos de financiación de renta fija
pero obviamente limitando a quienes están en la punta de la demanda de forma tal que estemos asignando ese mayor nivel de riesgo en agentes que tengan la capacidad para administrarlo. Básicamente, hasta el momento hemos revisado varios de los regímenes híbridos a nivel internacional y pues estamos buscando las mejores experiencias para ir hacia allá. Y en el lado, eso por el lado de la renta fija, en el lado de equity o patrimonio, quisiéramos hacer también una revisión de algunos de los elementos que tenemos en Colombia, la forma en que se hace el book building y el régimen de ofertas públicas de adquisición, porque encontramos que allí también estamos lejos de los estándares internacionales y de nuevo si queremos entrar a competir con el resto de países, pues tenemos que tener regímenes modernos que mitiguen el riesgo de forma adecuada, pero que nos permitan pues tener mecanismos ágiles para llamar inversionistas, para llamar emisores y para que podamos ser comparables a la hora de que otros reguladores y supervisores nos miren. En cuanto a los estándares contables, también estamos haciendo un cambio. Teníamos un cronograma inicial que nos llevaba al 2014 con plena vigencia de las normas internacionales. Este cronograma se ha tenido que extender. La verdad creo yo que con buen tino, en el sentido en que en este proceso es muy importante que todos los agentes, en particular los supervisores, estén listos para poder asumir esta tarea. Y vemos con las experiencias también de la región que en casos como Brasil, en efecto estos ajustes toman un periodo de tiempo relativamente largo porque tienen unas implicaciones bastante importantes para todas las industrias. Sin embargo, pues seguimos trabajando para recoger todas las inquietudes de lo que los cambios van a traer y bajo el entendimiento de que existe ya un régimen voluntario para aquellas empresas que estén en capacidad de asumir dichas normas y quieran hacer el tránsito o lo hayan hecho ya como fue el caso a principios de este año. Continuamos con la idea de plasmar en un documento esta visión de largo plazo, de un mercado más competitivo, de un mercado que tenga unos estándares adecuados, con similitudes a lo que encontramos en otros países de la región y ojalá, en la mayoría de los casos, con regímenes modernos que permitan que el mercado se desarrolle ampliamente. Y en ello estamos trabajando para ojalá dejar este documento antes de finalizar este año como una visión de largo plazo que seguir y para no desviarnos de aquellas cosas que consideramos nosotros en un diálogo conjunto con la industria como las prioridades, no solamente en términos de las reformas normativas, sino incluso de los diálogos que tenemos que tener con los reguladores, los supervisores del resto de la región, para hacer aquellos ajustes que sean necesarios para encontrar las mejores prácticas en un mercado que cada vez más mueve capitales de un país a otro y en el que necesitamos pues velar porque esa movilidad se dé de manera ágil y eficiente. Yo quisiera básicamente concluir con la idea de que quizá la reforma más importante que estamos realizando en Colombia es la creación de una unidad que se dedique específicamente a la regulación financiera. Esa unidad está adscrita al Ministerio de Hacienda, pero por fuera del Ministerio, hoy en día es parte del Ministerio, y al ser parte del Ministerio, pues lo que encontramos es que la demanda de reformas regulatorias nos supera en términos de la capacidad institucional, del número de personas que tenemos en esta tarea, y por lo tanto creo que el esfuerzo que hemos hecho en la creación de esta unidad es, yo me siento muy feliz de que lo hayamos logrado. La unidad fue creada ya por un decreto en el año anterior y estamos en el proceso precisamente de montaje y de creación con todas las trabas burocráticas que tenemos aún en nuestros países, de forma tal que en el caso colombiano podemos responder ágilmente ante la demanda de un mercado que va mutando ágilmente, donde los riesgos van apareciendo y cambiando y nosotros tenemos que responder ante esos cambios. Y esperamos entonces que el próximo anuncio que nosotros hagamos sea ya la puesta en marcha de dicha unidad
para poder continuar trabajando con toda la industria local y ojalá con cada vez más agentes externos en el desarrollo del mercado de capitales colombianos. Muchas gracias.